Compré un carro usado de la madre de mi nuera. Pero el GPS tenía una dirección guardada llamada residencia. Pensé que ella había olvidado borrarla. Curiosa, conduje hasta allá. El camino llevaba a un mirador en la montaña. Un anciano me estaba esperando. Él me miró a los ojos y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarte quién era yo. Porque la mujer que subió esa montaña no era la misma que bajó. Me llamo Elda. Tengo 63 años. Y durante los últimos 5, he sido una sombra de mí misma. No sé cuándo dejé de vivir exactamente. Tal vez fue el día que enterré a mi esposo. O quizás fue después, cuando me di cuenta de que la casa seguía en silencio incluso cuando yo gritaba por dentro. La verdad es que no importa cuándo empezó. Lo que importa es que llegó un punto en el que despertar y acostarme se sentían exactamente igual. Vacío. Automático. Sin sentido. Mis días eran todos iguales. Me levantaba a las 6 de la mañana sin alarma, porque mi cuerpo ya había olvidado cómo dormir tranquilo. Preparaba café solo para mí. Tomaba mi taza en la misma silla de siempre, mirando la misma pared de siempre. Luego venía el desayuno. Después, la televisión. Programas que no me importaban, voces de personas que no conocía llenando el silencio que me daba miedo enfrentar. Por las tardes, a veces salía al supermercado. Compraba las mismas cosas. Saludaba a las mismas personas. Regresaba a casa. Y así, un día tras otro, la vida se me escapaba entre los dedos como arena. Mis hijos llamaban los domingos. Siempre preguntaban lo mismo. ¿Cómo estás, mamá? Y yo siempre respondía lo mismo. Bien, mijo, aquí andamos. Pero la verdad es que no andaba en ningún lado. Estaba estancada. Congelada en el tiempo. Como si mi vida hubiera terminado el día que él se fue, y yo simplemente no me había dado cuenta todavía. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban cansados. Su boca había olvidado cómo sonreír de verdad. Esa mujer era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Era lo que quedaba de mí después de tanto tiempo de solo existir. No tenía amigos cercanos. Bueno, tenía conocidos. Gente con la que intercambiaba saludos en la calle o en misa. Pero nadie que realmente me conociera. Nadie a quien pudiera llamar a las 3 de la mañana y decirle que me sentía perdida. Había dejado de cultivar amistades hace años. Primero, porque cuidar a mi esposo enfermo me consumió todo el tiempo. Después, porque simplemente no tenía energía. Y luego, porque me acostumbré a la soledad. Me volví experta en ella. Tanto, que empezó a sentirse más cómoda que la compañía. Mi nuera Marlene era de las pocas personas que todavía intentaban acercarse. Venía a visitarme cada 2 semanas, siempre con una excusa. Pasaba por aquí y pensé en traerte estas galletas. O estaba cerca y quería ver cómo estabas. Yo sabía que no pasaba por casualidad. Sabía que venía porque estaba preocupada por mí. Y aunque nunca se lo dije, le agradecía en silencio. Marlene tenía esa capacidad rara de estar presente sin invadir. De preocuparse sin juzgar. Era buena muchacha. Mejor de lo que mi hijo merecía, si soy honesta. Fue Marlene quien me habló del carro. Una tarde de abril, llegó a mi casa con esa mirada que pones cuando tienes algo importante que decir pero no sabes cómo empezar. Nos sentamos en la sala. Preparé té. Y después de unos minutos de charla trivial, ella soltó la noticia. Su madre, Eloísa, había fallecido 3 semanas atrás. Cáncer. Rápido y despiadado, como suelen ser esas cosas. Yo apenas la había conocido. Nos vimos un par de veces en reuniones familiares, intercambiamos palabras corteses, pero nada más. Era una mujer callada, elegante, siempre con una tristeza profunda en los ojos que no sabía de dónde venía. Marlene me dijo que estaban vendiendo las cosas de su madre. La casa, los muebles, el carro. Y que había pensado en mí cuando vio el carro, porque sabía que yo necesitaba uno. El mío había muerto hacía 6 meses y desde entonces dependía de taxis o de pedirle aventones a mis hijos, lo cual odiaba. No me gustaba ser una carga. No me gustaba necesitar a nadie. Marlene me ofreció el carro a un precio ridículamente bajo. $3,000 por un vehículo que valía al menos $10,000.
Era el carro de mamá, me dijo. Quiero que vaya con alguien que lo cuide. Alguien de la familia. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba un carro y el precio era imposible de rechazar. Pero más que eso, creo que acepté porque era más fácil decir que sí que explicar por qué no. Firmamos los papeles esa misma semana. Marlene me entregó las llaves con una sonrisa triste. Mamá lo cuidaba mucho, me dijo. Espero que te sirva bien. Yo asentí. Le di las gracias. Y me fui a casa con un carro que todavía olía al perfume de una mujer muerta. Los primeros días, solo lo usé para lo básico. Ir al supermercado, a la farmacia, a misa los domingos. Era un buen carro. Un sedán gris, cómodo, silencioso. Tenía GPS integrado, algo que mi viejo carro nunca tuvo. Al principio no le presté atención. No iba a ningún lugar nuevo que requiriera navegación. Pero una tarde, mientras esperaba en el estacionamiento del banco, empecé a jugar con los botones. Curiosidad aburrida. Nada más. Encendí el GPS y empecé a revisar las funciones. Y ahí fue cuando lo vi. Había una dirección guardada. Solo una. Se llamaba Residencia. Pensé que era la casa de Eloísa, que ella simplemente había guardado su propia dirección por alguna razón. Gente mayor hace esas cosas a veces. Guardamos información redundante por si acaso. Pero algo me pareció extraño. ¿Por qué ponerle residencia y no casa o hogar? La palabra me sonó formal. Distante. Como si no fuera un lugar donde realmente vivías, sino un lugar al que ibas. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esa dirección. En por qué estaba ahí. En qué significaba. Me dije a mí misma que era una tontería. Que no importaba. Que probablemente Eloísa la había guardado hace años y se olvidó de borrarla. Pero mi mente no podía dejarlo ir. Porque en el fondo, creo que necesitaba un misterio. Algo que rompiera la monotonía. Algo que me hiciera sentir curiosa de nuevo. Y esa dirección, tan simple y tan extraña al mismo tiempo, era exactamente eso. Al día siguiente, me encontré buscando la dirección en internet. Copié las coordenadas del GPS y las pegué en el mapa. La ubicación apareció en medio de la nada. Una carretera de montaña a 2 horas de la ciudad. Sin edificios marcados cerca. Sin referencias claras. Solo un punto en el mapa rodeado de verde. Un mirador, tal vez. O un lugar abandonado. No tenía sentido. ¿Por qué Eloísa tendría guardada una dirección así? ¿Qué había allá arriba que mereciera un nombre tan específico? Pasaron 3 días. 3 días en los que no pude pensar en otra cosa. Me descubría mirando las llaves del carro. Imaginándome subiendo esa montaña. Preguntándome qué encontraría al final del camino. Me sentía ridícula. Una mujer de 63 años obsesionada con una dirección en un GPS. Pero al mismo tiempo, sentía algo que no había sentido en años. Algo parecido a la emoción. A la anticipación. Como si hubiera un secreto esperándome y solo yo tuviera la llave para descubrirlo. La mañana del 4.º día, tomé una decisión. Iba a ir. No tenía nada que perder. Nadie me esperaba en casa. No tenía planes. No tenía razones para quedarme. Y tal vez, solo tal vez, ese lugar tenía respuestas. O tal vez no tenía nada. Pero de cualquier manera, necesitaba saberlo. Necesitaba seguir esa curiosidad hasta el final. Porque si no lo hacía, sabía que me arrepentiría. Y ya tenía suficientes arrepentimientos en mi vida como para agregar uno más a la lista que cargaba en silencio. Salí temprano esa mañana. Antes de que pudiera arrepentirme. Antes de que la razón me convenciera de que era una locura. Me vestí con ropa cómoda, llené una botella de agua, agarré las llaves y salí de casa sin mirar atrás. El GPS ya estaba encendido. La dirección Residencia parpadeaba en la pantalla como una invitación. O como una advertencia. No estaba segura de cuál de las dos. Las primeras calles fueron familiares. Pasé por lugares que conocía. La panadería donde compraba pan los sábados. El parque donde solía caminar con mi esposo. La escuela donde mis hijos estudiaron hace décadas. Pero a medida que me alejaba del centro de la ciudad, todo empezó a volverse extraño.
Las casas se espaciaban más. Los edificios desaparecían. Los árboles se multiplicaban. Y de repente, estaba en una carretera que nunca había visto antes. El GPS me guiaba con esa voz robótica y tranquila. Continúe por 3 kilómetros. Gire a la derecha. Manténgase en esta vía. Yo obedecía sin pensar. Mis manos en el volante. Mis ojos en el camino. Mi mente en un lugar entre el miedo y la curiosidad. No sabía qué esperaba encontrar. Parte de mí pensaba que llegaría a una casa vacía. O a un lugar abandonado sin ninguna historia. Pero otra parte, la parte que me había mantenido despierta durante 3 noches, sabía que había algo más. La carretera empezó a subir. Curvas cerradas. Árboles tan altos que bloqueaban el sol. El aire se volvió más fresco. Más limpio. Podía oler el pino y la tierra húmeda. Hacía años que no salía de la ciudad así. Años que no me aventuraba más allá de mi pequeño círculo de seguridad. Y ahora estaba aquí, subiendo una montaña por una dirección que una mujer muerta había dejado guardada en su GPS. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que haría esto, me habría reído. O habría pensado que estaba perdiendo la cabeza. Pasó una hora. Luego otra. El camino se volvía cada vez más estrecho. Más solitario. No había otros carros. No había casas. Solo la carretera serpenteando entre los árboles y el sonido del motor llenando el silencio. Empecé a dudar. A preguntarme si debía dar la vuelta. Pero algo dentro de mí decía que siguiera. Que ya había llegado tan lejos que regresar sería peor que continuar. Ha llegado a su destino. La voz del GPS me sobresaltó. Levanté la vista y vi que la carretera terminaba en una pequeña explanada de tierra. Había espacio para estacionar 3 o 4 carros, pero el lugar estaba completamente vacío. A un lado, un sendero de piedras llevaba hacia lo que parecía ser un mirador. Podía ver una baranda de madera en la distancia y más allá, el cielo abierto. Apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé sentada en el carro por un momento, respirando, tratando de calmar los nervios que de repente me invadían. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué esperaba encontrar? Pero ya no había vuelta atrás. Había conducido 2 horas para llegar a este lugar. No podía irme sin al menos ver qué había. Abrí la puerta y salí. El aire frío de la montaña me golpeó la cara. Me envolví mejor en mi suéter y caminé hacia el sendero. Mis pasos crujían sobre las piedras sueltas. El viento movía las ramas de los árboles creando un murmullo constante. A medida que me acercaba al mirador, el paisaje se abría frente a mí. Montañas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Valles profundos cubiertos de verde. Un cielo tan amplio que me hizo sentir pequeña e insignificante. Pero no era el paisaje lo que me dejó sin aliento. Era el hombre que estaba parado junto a la baranda. Un anciano. Debía tener casi 80 años. Estaba de espaldas a mí, mirando el horizonte. Vestía un suéter café gastado y pantalones oscuros. Su cabello era completamente blanco. Y había algo en la forma en que estaba parado, tan quieto, tan paciente, que me hizo pensar que había estado esperando. Esperando durante mucho tiempo. Di un paso más. Luego otro. Mis pies parecían moverse solos. Y cuando estuve a unos metros de distancia, él se volteó, como si hubiera sentido mi presencia. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento, supe que esto no era casualidad. Supe que ese hombre sabía exactamente quién era yo. O al menos, sabía por qué estaba ahí. Usted vino, dijo. Su voz era suave, ronca por los años pero llena de emoción contenida. Yo me quedé paralizada. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo lo miraba tratando de entender qué estaba pasando. Él dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Pensé que nadie lo haría. Pensé que el mensaje se perdería. Pero usted vino. No entiendo, logré decir finalmente. Mi voz sonó pequeña, temblorosa. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Qué mensaje? El anciano sonrió. Una sonrisa triste que llevaba décadas de dolor. El carro que usted conduce, dijo, era de Eloísa. Yo asentí lentamente. Sí.
Era de la madre de mi nuera. Ella falleció hace un mes. Él cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le dolieran físicamente. Lo sé, murmuró. Lo supe en el momento en que dejó de venir. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. Usted la conocía, dije. No era una pregunta. Era una afirmación. Él asintió. La conocí toda mi vida. Desde que éramos niños. Y la amé cada día de esos años. Incluso cuando ella no estaba. Incluso cuando pensé que nunca la volvería a ver. Hubo algo en la forma en que lo dijo que me partió el corazón. Podía sentir el peso de esas palabras. El dolor de una vida entera de espera. ¿Por qué dejó la dirección en el GPS? Pregunté. El anciano se volteó de nuevo hacia el horizonte. Porque Eloísa sabía que alguien la encontraría. Alguien curioso. Alguien que no pudiera dejar un misterio sin resolver. Ella me dijo una vez que si algo le pasaba, dejaría una pista. Para que yo supiera que nunca me olvidó. Para que alguien viniera y me dijera que ella pensó en mí hasta el final. Sentí un nudo en la garganta. No lo conocía. No conocía su historia. Pero podía sentir la enormidad de lo que estaba escuchando. Este hombre había estado esperando aquí. Esperando una señal. Esperando que alguien siguiera el rastro que Eloísa había dejado. Y yo había sido esa persona. Yo había seguido la curiosidad hasta este lugar. Y ahora estaba parada frente a un amor que había sobrevivido décadas de separación. ¿Cómo se llama?, pregunté suavemente. Él me miró con esos ojos cansados pero llenos de vida. Moisés, dijo. Me llamo Moisés. Y usted debe ser alguien especial para haber seguido ese camino. No mucha gente lo habría hecho. Yo negué con la cabeza. No soy especial. Solo soy una vieja aburrida que no tenía nada mejor que hacer. Él sonrió de nuevo. Eso es lo que todos decimos cuando hacemos algo valiente. Pero la verdad es que venir aquí requirió coraje. Más del que usted cree. Nos quedamos en silencio por un momento. Los dos mirando el horizonte. Dos extraños unidos por el último deseo de una mujer que ya no estaba. Yo no sabía qué decir. No sabía cómo procesar todo esto. Pero sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años estaba empezando a despertar. Y todo había comenzado con una simple dirección en un GPS. Con un misterio que no pude ignorar. Con una curiosidad que me trajo hasta aquí. Cuénteme, dije finalmente. Cuénteme su historia. Quiero saber quién era Eloísa para usted. Quiero entender por qué este lugar era tan importante. Moisés respiró hondo. Y con una voz que temblaba entre el recuerdo y el dolor, comenzó a hablar. Y yo, una mujer que había dejado de escuchar historias hace años, me quedé allí parada. Escuchando cada palabra. Sintiendo cada emoción. Viviendo cada momento de un amor que nunca murió. Conocí a Eloísa cuando teníamos 8 años, comenzó Moisés. Su voz se suavizó al hablar, como si cada palabra fuera un tesoro guardado durante demasiado tiempo. Éramos vecinos. Nuestras casas estaban una al lado de la otra en un pueblo pequeño a 2 horas de aquí. Ella era la niña más hermosa que había visto. Tenía el cabello largo y oscuro, siempre recogido en una trenza. Y esos ojos. Dios, esos ojos podían ver directo a tu alma. Se detuvo un momento, perdido en el recuerdo. Yo no dije nada. Solo esperé. El viento movía su cabello blanco y él parecía estar viendo algo que yo no podía ver. Algo que existía solo en su memoria. Éramos inseparables. Continuó. Jugábamos juntos todos los días. Crecimos juntos. Y cuando cumplimos 16 años, supe que la amaba. No de la forma en que un niño ama, sino de la forma en que un hombre ama a una mujer. Con todo. Sin reservas. Sin dudas. ¿Y ella?, pregunté suavemente. Ella lo amaba a usted. Moisés asintió con una sonrisa que era puro dolor y pura alegría al mismo tiempo. Sí. Me lo dijo en este lugar exacto. Teníamos 17 años. Yo la traje aquí en mi motocicleta vieja. Subimos la montaña al atardecer. Y cuando llegamos a este mirador, ella me tomó de la mano y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Que no importaba lo que pasara,
Siempre seríamos nosotros dos. ¿Qué pasó entonces? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería dolorosa. Moisés apretó la mandíbula. Nuestras familias pasaron. Mi familia era pobre. Muy pobre. Yo trabajaba en el campo con mi padre. Apenas teníamos para comer. La familia de Eloísa era diferente. Su padre era dueño de tierras. Tenían dinero. Tenían nombre. Y cuando nos comprometimos en secreto, cuando le pedí que se casara conmigo, todo se vino abajo. Se alejó de la baranda y caminó unos pasos. Yo lo seguí en silencio. Su padre lo descubrió. Continuó. No sé cómo, pero lo supo. Y vino a mi casa una noche. Le dijo a mi padre que si yo seguía viendo a Eloísa, nos quitaría las tierras que rentábamos. Nos dejaría en la calle. Mi padre me suplicó que la dejara. Me dijo que no podía arruinar a toda la familia por un amor de juventud. Que habría otras mujeres. Que con el tiempo lo olvidaría. Pero usted no la olvidó, dije. Moisés se rió sin humor. ¿Cómo podría? Intenté alejarme. Dejé de buscarla. Dejé de ir a los lugares donde sabía que estaría. Pero el dolor era insoportable. Y ella también estaba sufriendo. Me enteré después de que lloraba todas las noches. Que dejó de comer. Que su padre tuvo que llevarla al médico porque estaba enferma de tristeza. 3 meses después, Eloísa me buscó. Me encontró trabajando en el campo. Me dijo que no podía más. Que se iba a morir si no estábamos juntos. Y yo, Dios me perdone, fui débil. La amaba demasiado como para dejarla ir. Así que empezamos a vernos en secreto. Aquí. En este lugar. Era nuestro refugio. Nuestro mundo aparte. Subíamos la montaña cada vez que podíamos. A veces solo por 1 hora. A veces nos quedábamos hasta el amanecer. Y en este mirador, éramos libres. Éramos solo nosotros. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pregunté. Moisés miró al cielo. 2 años. 2 años robados. 2 años de mentiras y escondites y miedo constante. Pero también fueron los 2 años más felices de mi vida. Porque la tenía. Aunque fuera en secreto. Aunque fuera solo en este lugar. La tenía. Y eso era suficiente. Pero no duró para siempre, dije en voz baja. Él negó con la cabeza. No una tarde, el hermano de Eloísa nos siguió. Nos descubrió aquí. Le dijo a su padre. Y esta vez, su padre no vino a amenazarme. Simplemente se llevó a Eloísa. La mandó a vivir con unos tíos en otra ciudad. La alejó de mí de un día para otro. Sin despedidas. Sin explicaciones. Un día ella estaba aquí y al siguiente había desaparecido. Sentí que mi corazón se comprimía. No pudo comunicarse con ella. Moisés se limpió los ojos con el dorso de la mano. Lo intenté. Escribí cartas. Todas fueron devueltas sin abrir. Fui a la ciudad donde estaba. Su tío me corrió con un rifle. Me dijeron que si volvía a acercarme a ella, me meterían a la cárcel. Que inventarían algo si era necesario. Que tenía que olvidarla y seguir con mi vida. Pero usted seguía viniendo aquí, dije mirando alrededor del mirador vacío. Moisés asintió. Todas las semanas. Durante 40 años. Venía aquí todos los domingos. Al principio, venía porque esperaba que ella volviera. Porque pensaba que encontraría la forma de regresar a mí. Pero pasaron los meses. Luego los años. Y nunca volvió. Me enteré de que se había casado. Que tenía hijos. Que había construido una vida sin mí. ¿No se casó usted?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él negó con la cabeza lentamente. No pude. Intenté salir con otras mujeres. Mi familia me presionaba. Mis amigos me decían que era un tonto. Que estaba desperdiciando mi vida esperando a alguien que nunca volvería. Y tenían razón. Era un tonto. Pero no podía evitarlo. Porque cada vez que intentaba besar a otra mujer, veía el rostro de Eloísa. Cada vez que intentaba amar a alguien más, mi corazón me recordaba que ya tenía dueño. Entonces siguió viniendo aquí, dije. Moisés sonrió tristemente. Sí. Cambió de esperanza a ritual. Ya no venía esperando verla.
Venía porque este era el único lugar donde todavía podía sentirla cerca, donde los recuerdos eran tan fuertes que casi podía oírla reír. Casi podía sentir su mano en la mía. Este lugar se convirtió en mi iglesia, mi confesión, mi refugio. Guardamos silencio. Yo no sabía qué decir ante tanto dolor, ante una vida entera dedicada a un amor imposible. Moisés se acercó de nuevo a la baranda y miró hacia el valle. Hace 6 meses, dijo, pasó algo extraordinario. Estaba aquí un domingo por la mañana como siempre, y escuché un carro subiendo por la carretera. No le di importancia. A veces vienen excursionistas. Pero cuando el carro se estacionó y la puerta se abrió, la vi. Era ella, Eloísa. Después de 40 años. Estaba parada ahí, mirándome. Y yo no podía moverme. No podía respirar. Ella vino, susurré. Moisés asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Caminó hacia mí. Ya no era la niña de 17 años que había amado. Era una mujer mayor, con canas, con arrugas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Y cuando me habló, fue como si no hubiera pasado un solo día. Moisés, me dijo, perdóname por tardar tanto. Perdóname por no ser más valiente. La abracé. La abracé como había soñado hacer durante 40 años. Y lloramos. Los dos lloramos como niños. Todas las palabras no dichas. Todas las vidas que no vivimos juntos. Todo el tiempo perdido. Salió en ese abrazo. Me dijo que nunca dejó de amarme. Que pensó en mí cada día de su vida. Que su matrimonio había sido arreglado. Que había sido una buena esposa y una buena madre, pero que su corazón nunca fue de su esposo. Siempre fue mío. ¿Por qué volvió después de tanto tiempo?, pregunté. Moisés respiró profundo. Porque estaba enferma. Cáncer. Los doctores le dieron 6 meses. Y ella decidió que no podía morir sin verme una última vez. Sin decirme que me amó siempre. Sin despedirse en este lugar donde todo comenzó. Vinimos aquí todas las semanas después de eso, continuó Moisés con la voz quebrada. Cada domingo. Como solíamos hacer cuando éramos jóvenes. Ella manejaba desde la ciudad. Yo subía en mi camioneta vieja. Y nos encontrábamos aquí, en nuestro lugar. Hablábamos durante horas. De todo lo que habíamos vivido separados. De los hijos que ella tuvo. De los trabajos que yo había tenido. De los sueños que nunca se cumplieron. De la vida que debió ser nuestra. Se sentó en el suelo cerca de la baranda. Yo lo seguí, sentándome a su lado. El viento soplaba suave y el sol comenzaba a bajar en el horizonte. No teníamos mucho tiempo, dijo Moisés. Lo sabíamos. Cada semana que pasaba, ella estaba más débil, más pálida. El cáncer la estaba consumiendo. Pero nunca faltó. Ni un solo domingo. Aunque apenas pudiera caminar. Aunque el dolor fuera terrible. Ella venía. Porque estos momentos eran todo lo que teníamos. Le pregunté si se arrepentía de su vida. De haberse casado con otro hombre. De no haber luchado más por nosotros. Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo que no. Que había amado a sus hijos. Que había encontrado propósito en ser madre. Pero que si pudiera volver atrás, si pudiera elegir de nuevo, me habría elegido a mí sin dudarlo. Y eso, de alguna forma extraña, me dio paz. Saber que no fui el único que cargó este amor todos estos años. La última vez que nos vimos fue hace 2 meses, continuó Moisés. Ella estaba muy mal. Apenas podía respirar. Yo le dije que no viniera más. Que se quedara en casa. Que descansara. Pero ella insistió. Me dijo que necesitaba verme una última vez. Que necesitaba despedirse aquí. En el lugar donde todo comenzó. Así que vino. Su hija Marlene la trajo en el carro. La ayudó a bajar. Y nos dejó solos por 1 hora. ¿Marlene sabía?, pregunté sorprendida. Moisés asintió. Eloísa se lo contó todo. Le contó nuestra historia. Le dijo que yo había sido el amor de su vida. Marlene lloró cuando lo supo. Lloró por su madre. Por mí. Por todo el tiempo que perdimos. Pero entendió.
y fue lo suficientemente generosa como para darnos ese último momento juntos. Nos sentamos aquí, dijo Moisés señalando el lugar exacto donde estábamos. Eloísa recostó su cabeza en mi hombro. Yo la abracé. Y nos quedamos así, en silencio, viendo el atardecer. No necesitábamos palabras. Habíamos hablado suficiente durante esos 6 meses. Ya nos habíamos dicho todo. Solo queríamos estar juntos. Sentir la presencia del otro. Memorizar ese momento porque sabíamos que sería el último. Cuando el sol se ocultó completamente, ella levantó la cabeza. Me miró a los ojos. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Moisés, me dijo, yo me voy. Pero quiero que sepas que estos últimos meses fueron el regalo más grande de mi vida. Me diste más amor en 6 meses de lo que recibí en 40 años. Y aunque no pudimos tener la vida que soñamos, tuvimos esto. Tuvimos este lugar. Tuvimos estos momentos. Y eso es suficiente. Le dije que la amaba. Que la amaría hasta mi último aliento. Que cuando yo muriera, mi alma vendría a buscarla y finalmente estaríamos juntos sin que nadie pudiera separarnos. Ella sonrió. Esa sonrisa triste que siempre tuvo. Y me dio un beso. Un beso largo. Profundo. Un beso que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo. Luego me dijo algo extraño. Me dijo que había dejado una pista. Una señal. Que alguien vendría eventualmente. Alguien que encontraría la dirección guardada en su GPS. Y que esa persona me traería un mensaje. No entendí en ese momento. No le di importancia. Solo pensé que era el dolor hablando. Que las medicinas la estaban confundiendo. Pero le seguí la corriente. Le dije que esperaría. Que estaría aquí cada domingo como siempre. Esperando. Marlene volvió por ella. La ayudó a caminar hasta el carro. Eloísa se volteó una última vez. Me miró. Y levantó la mano en despedida. Yo también levanté la mía. Y así fue como nos dijimos adiós. Sin gritos. Sin drama. Solo 2 personas que se amaron toda la vida dejándose ir finalmente. Murió 3 semanas después. Moisés se limpió las lágrimas. No fui al funeral. No me invitaron y no habría ido aunque me hubieran invitado. No quería verla en un ataúd. No quería que mi último recuerdo de ella fuera ese. Prefería recordarla aquí, viva, sonriendo, con su cabeza en mi hombro viendo el atardecer. Pero seguí viniendo cada domingo, porque le había prometido que estaría aquí, y porque de alguna forma sentía que ella seguía visitándome, que su espíritu estaba en este lugar, en el viento, en los árboles, en el silencio. Y entonces hoy, cuando vi ese carro gris subir por la carretera, el carro que yo conocía también, supe que era la señal. Supe que usted era la persona que Eloísa había mencionado. Me miró directamente a los ojos. Y usted vino. No sé quién es usted. No sé por qué decidió seguir esa dirección. Pero vino. Y eso significa que Eloísa cumplió su promesa. Dejó un rastro para que alguien me encontrara. Para que alguien me dijera que ella pensó en mí hasta el final. Para que yo supiera que no estaba loco esperando aquí todos estos años. Que lo que sentimos fue real. Que nuestro amor importó. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. No sabía qué decir. La historia de Moisés y Eloísa era devastadora. Era hermosa y trágica al mismo tiempo. Y yo había sido la mensajera sin saberlo. Había seguido mi curiosidad hasta este lugar y había encontrado un amor que sobrevivió décadas de separación. Un amor que ni la distancia ni el tiempo ni la muerte habían podido destruir. Ella lo amó, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Lo amó hasta el final. Y quería que usted lo supiera. Moisés asintió. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que lo conocí, vi paz en su rostro. Gracias, dijo. Gracias por venir. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme contar esta historia. He cargado con ella solo durante tanto tiempo que a veces pensé que me volvería loco. Nos quedamos sentados ahí mientras la noche empezaba a caer. 2 extraños que ya no lo eran. Unidos por el último deseo de una mujer que había amado con todo su ser. Yo pensaba en mi propia vida. En mi propia soledad.
en los 5 años que había desperdiciado solo existiendo. Y me di cuenta de que Eloísa no solo le había dejado un mensaje a Moisés, me había dejado uno a mí también. Me había mostrado que el amor verdadero existe, que vale la pena arriesgarse, que vale la pena sentir, que una vida sin amor no es realmente vida, y que nunca es tarde. Eloísa había tenido 62 años cuando volvió a buscar a Moisés. 62 años y con solo meses de vida. Pero lo hizo. Tuvo el coraje de seguir su corazón una última vez. Y esos 6 meses fueron suficientes. Fueron todo. Moisés, dije suavemente. Él me miró. Gracias por compartir su historia conmigo. Me ha enseñado algo que había olvidado, que había enterrado junto con mi esposo. Me ha recordado que todavía estoy viva, que todavía puedo sentir, que todavía puedo elegir vivir de verdad en lugar de solo existir. Él sonrió. Entonces Eloísa le dejó un mensaje también. No solo a mí, a usted. Esa noche manejé de regreso a casa en completo silencio. No encendí la radio. No quería ningún ruido que interrumpiera los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. La historia de Moisés y Eloísa me había removido algo profundo. Algo que creía muerto. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Entré. Cerré la puerta. Y por primera vez en 5 años, la soledad no se sintió cómoda. Se sintió equivocada. Se sintió como una elección que había estado haciendo sin darme cuenta. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Eloísa, en cómo había vivido 40 años con un amor escondido en el corazón, cómo había sido buena esposa y buena madre, pero nunca completa. Y pensé en Moisés, en cómo había esperado toda su vida, en cómo había elegido la soledad antes que amar a alguien que no fuera ella. Y me pregunté qué era peor, vivir a medias como Eloísa o no vivir del todo como Moisés. Pero luego pensé en esos últimos 6 meses que tuvieron juntos, en cómo Eloísa había encontrado el valor para volver, para buscarlo, para decirle la verdad antes de morir. Y me di cuenta de que esa había sido su redención, su forma de cerrar el círculo, de no irse de este mundo con ese amor atrapado adentro. Había sido valiente, más valiente de lo que yo había sido en años. A la mañana siguiente me levanté diferente. No sabría explicar exactamente qué había cambiado, pero algo en mí se había movido. Preparé café como siempre, pero en lugar de sentarme en mi silla mirando la pared, salí al patio. Hacía meses que no lo hacía. El jardín estaba descuidado, las plantas medio muertas, pero el sol brillaba, los pájaros cantaban, y el aire fresco me llenó los pulmones de una forma que me hizo sentir viva. Pasé el día limpiando, arrancando maleza, regando las plantas que todavía tenían salvación. Trabajé hasta que me dolió la espalda y las manos me quedaron sucias de tierra. Pero me sentí bien. Me sentí útil. Me sentí presente. Cuando terminé, me senté en el escalón de la entrada y miré mi trabajo. No era gran cosa. Solo un jardín medio rescatado. Pero era algo. Era un comienzo. El domingo siguiente hice algo que no había planeado. Tomé las llaves del carro y manejé de regreso a la montaña. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentía que la historia no había terminado. O tal vez porque quería ver a Moisés de nuevo. Asegurarme de que estaba bien. Cuando llegué al mirador, él estaba ahí, en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Volvió, dijo cuando me vio. No parecía sorprendido, solo contento. Yo caminé hasta donde estaba y me paré a su lado. Sí, dije. Volví. No estaba segura de por qué, pero sentí que debía hacerlo. Moisés asintió mirando el horizonte. A veces los lugares nos llaman. O las personas. O las historias que todavía no terminan de contarse. Nos quedamos en silencio por un rato. Era un silencio cómodo. El tipo de silencio que puedes compartir con alguien sin sentir la necesidad de llenarlo con palabras innecesarias. Finalmente le pregunté si venía cada domingo. Él dijo que sí, que había venido cada domingo durante 40 años y que no iba a dejar de hacerlo ahora. Este es mi lugar, dijo. Mi santuario.
El único pedazo de tierra donde me siento en paz. ¿Puedo venir con usted?, pregunté. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. No sé de dónde vinieron, pero en el momento en que las dije, supe que eran correctas. Moisés me miró sorprendido. ¿Le gustaría hacer eso?, preguntó. Yo asentí. Creo que sí. Creo que este lugar también me hace bien. Me recuerda que hay más en la vida que solo pasar los días. Me recuerda que todavía puedo sentir algo. Moisés sonrió. Entonces venga. Venga cada domingo si quiere. La compañía me vendría bien. He estado solo aquí durante mucho tiempo. Sería agradable compartir este lugar con alguien. Y así empezó. Cada domingo yo manejaba las 2 horas hasta el mirador. Moisés ya estaba ahí esperando. Al principio solo nos sentábamos en silencio, mirando el paisaje, respirando el aire de la montaña. Pero poco a poco empezamos a hablar. Me contó más sobre su vida, sobre los trabajos que había tenido, las cosas que había visto, los lugares a los que había viajado buscando olvidar a Eloísa, pero nunca logrando hacerlo. Me habló de su familia, de sus padres que murieron sin entender por qué su hijo nunca se casó, de sus hermanos que dejaron de insistir después de años de rechazo. Me contó que vivía solo en una casa pequeña cerca del pueblo, que su vida era simple, tranquila, solitaria pero no infeliz. Yo también empecé a abrirme. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo lo había amado, pero no de la forma apasionada en que él había amado a Eloísa. Mi matrimonio había sido bueno, estable, cómodo, pero nunca había tenido esa intensidad, ese fuego que consume y transforma. Le dije que a veces me sentía culpable por eso, por no haber amado lo suficiente, por haber dejado que mi esposo muriera sin saber que mi corazón siempre había estado un poco dormido. Moisés me escuchó sin juzgar. No todos los amores son como el mío y el de Eloísa, dijo, y eso no los hace menos válidos. El amor viene en muchas formas, y el hecho de que usted haya estado ahí para su esposo, que lo haya cuidado, que le haya dado una vida tranquila, eso también es amor. No todos necesitamos la tormenta. A veces la calma es suficiente. Sus palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Había cargado esa culpa durante años. Esa sensación de no haber sido suficiente, de no haber sentido suficiente. Pero Moisés tenía razón. Había amado a mi manera. Y eso estaba bien. No tenía que haber sido como Eloísa para que mi amor contara. Había sido yo. Y eso era suficiente. Las semanas pasaron. Los domingos se convirtieron en la parte de la semana que más esperaba. Ya no eran solo un día más. Eran el día en que volvía a sentirme viva. El día en que tenía algo que esperar. Algo que me sacaba de la casa y me recordaba que había un mundo allá afuera. Un mundo hermoso. Un mundo que valía la pena experimentar. Empecé a notar cambios en mí. Pequeños al principio. Me arreglaba más. No solo los domingos, sino todos los días. Me ponía ropa que me gustaba en lugar de lo primero que encontraba. Me peinaba con cuidado. Me ponía un poco de maquillaje. No por vanidad, sino porque empezaba a importarme de nuevo cómo me veía. Empezaba a importarme yo de nuevo. También empecé a salir más. Iba al mercado los sábados en lugar de hacer todo en una sola compra aburrida. Caminaba por el parque. Me sentaba en las bancas a ver a la gente pasar. Acepté una invitación de una vecina para tomar café, algo que había rechazado docenas de veces antes. Y descubrí que no era tan terrible, que hablar con alguien, reírme, compartir historias. Era agradable, era necesario. Mis hijos notaron el cambio. Mi hijo me llamó un martes por la noche. Mamá, dijo, suenas diferente. Más feliz. Le dije que estaba bien, que había empezado a salir más, que había conocido a un amigo. No le dije quién era Moisés. No le conté la historia. Todavía no. Eso era algo privado, algo mío, algo que no estaba lista para compartir. Pero le dije que me sentía mejor, que por fin estaba empezando a vivir de nuevo. Y era verdad. Después de 5 años de solo existir, finalmente estaba viviendo.
Y todo había comenzado con una dirección en un GPS, con un misterio que no pude ignorar, con una historia de amor que me enseñó que nunca es tarde para sentir, que nunca es tarde para elegir la vida sobre la supervivencia, que nunca es tarde para abrir el corazón de nuevo. Pasaron 3 meses desde aquel primer domingo en el mirador. 3 meses de conversaciones cada vez más profundas. 3 meses de silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. 3 meses en los que Moisés y yo nos convertimos en algo más que 2 extraños unidos por una historia ajena. Nos volvimos amigos. Confidentes. Compañía en medio de 2 soledades que habían durado demasiado tiempo. Un domingo llegué al mirador y Moisés no estaba en su lugar habitual junto a la baranda. Lo encontré sentado en una roca a un lado del sendero. Se veía cansado. Más viejo de lo normal. Me acerqué preocupada. ¿Está bien?, le pregunté. Él levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy bien, Elda. Solo un poco cansado. Los años pesan más algunos días que otros. Me senté a su lado. Por primera vez noté cuánto había envejecido. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos. Las manos temblorosas. La forma en que respiraba como si le costara trabajo. Este hombre había esperado toda su vida. Había venido a este lugar durante 40 años. Y ahora que finalmente había tenido su despedida con Eloísa, parecía que su cuerpo había decidido que podía descansar. «Sabe», dijo Moisés después de un largo silencio, «cuando Eloísa murió pensé que yo también me iría pronto. Pensé que sin ella, sin la esperanza de verla de nuevo, no tendría razón para seguir. Pero luego usted llegó. Y me di cuenta de que tal vez había otra razón. Tal vez Eloísa me envió a alguien no solo para darme su mensaje, sino para enseñarme que la vida continúa. Que todavía hay belleza en estar vivo. Incluso a nuestra edad. Incluso después de todo». Sus palabras me tocaron profundo. Yo también había pensado lo mismo. Que después de mi esposo no había nada más para mí. Que mi vida ya estaba escrita y solo quedaba esperar el final. Pero estos 3 meses me habían demostrado lo contrario. Me habían enseñado que siempre hay espacio para nuevas historias. Para nuevas conexiones. Para nuevos comienzos, sin importar cuántos años tengamos. Moisés me miró con una intensidad que no había visto antes. «Elda», dijo, «¿puedo confesarle algo?». Asentí. «Claro. Lo que sea». Él respiró hondo. «He disfrutado estos domingos más de lo que puedo expresar. Cuando usted llega, este lugar se siente diferente. Ya no es solo el santuario de un amor perdido. Es también un lugar de esperanza. De presente. De vida. Y me he dado cuenta de que espero los domingos no solo por la costumbre, sino porque sé que usted estará aquí». Sentí algo moverse en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Tal vez nunca. Era diferente a lo que sentí por mi esposo. No era la comodidad del amor familiar. Era algo más intenso. Más presente. Más real. «Yo también espero los domingos», dije en voz baja. «De hecho, son lo único que espero en la semana. El resto de los días son solo tiempo que pasa hasta que puedo volver aquí. Hasta que puedo verlo de nuevo». Nos miramos por un largo momento. Y en ese silencio comprendí algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Me estaba enamorando. A los 63 años. De un hombre de casi 80. Un hombre que había amado a otra mujer toda su vida. Un hombre que probablemente nunca podría amarme de la forma en que amó a Eloísa. Pero aún así, aún sabiendo todo eso, mi corazón había decidido sentir de nuevo. No dije nada ese día. No confesé lo que estaba pasando dentro de mí. Tenía miedo. Miedo de arruinar lo que teníamos. Miedo de que él no sintiera lo mismo. Miedo de ser ridícula. Una vieja enamorada como adolescente. Pero el sentimiento no se fue. Creció. Se hizo más fuerte cada domingo. Cada conversación. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente y sentía electricidad recorrer mi piel. Un mes después, Moisés llegó al mirador con algo en las manos. Una caja pequeña de madera tallada. Se sentó a mi lado y me la entregó. «Esto era de Eloísa», dijo. «Me lo dio la última vez que nos vimos. Me dijo que lo guardara hasta que sintiera que era el momento correcto».
Y creo que ese momento es ahora. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había una carta doblada con cuidado. El papel era viejo, la tinta un poco desvanecida, pero la letra era clara, elegante. La letra de una mujer que sabía que estaba escribiendo sus últimas palabras. Moisés asintió. Léala. Es para usted también. Desdoblé la carta y empecé a leer. Querido Moisés, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y también es porque alguien siguió la pista que dejé. Alguien curioso. Alguien valiente. Alguien que necesitaba encontrarte tanto como tú necesitabas que te encontraran. No sé quién será esa persona, pero sé que llegará. Porque el universo es generoso con los corazones solitarios cuando finalmente están listos para abrirse. Quiero que sepas que estos últimos meses contigo fueron el regalo más grande de mi vida. Me diste paz. Me diste cierre. Me diste la oportunidad de amarte abiertamente una última vez. Y aunque me voy feliz. Porque sé que te amé bien. Y porque sé que tú me amaste mejor. Pero ahora necesito que me prometas algo. Necesito que vivas. De verdad. No solo que existas esperándome en ese mirador. Necesito que abras tu corazón a la posibilidad de ser feliz. No tienes que amarme menos para amar a alguien más. El corazón no funciona así. El amor no se gasta. Se multiplica. Y tú tienes tanto amor para dar que sería un crimen que murieras sin compartirlo. A la persona que está leyendo esto junto a Moisés. Gracias. Gracias por seguir tu curiosidad. Gracias por escuchar su historia. Gracias por darle compañía. Sé que no me conocías. Sé que esto debe parecer extraño. Pero confío en que el universo te puso en su camino por una razón. Tal vez él necesitaba tu amistad. O tal vez tú necesitabas su historia. O tal vez, solo tal vez, se necesitan el uno al otro de formas que todavía no comprenden. No tengan miedo de sentir. No tengan miedo de vivir. Yo desperdicié 40 años siendo cobarde. 40 años en los que pude haber luchado más. En los que pude haber sido más valiente. No cometan mi error. Si hay algo que quieren decir, díganlo. Si hay algo que quieren hacer, háganlo. Porque el tiempo es cruel y no perdona. Y los arrepentimientos pesan más que cualquier error. Con amor, Eloísa. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Miré a Moisés y vi que él también estaba llorando. Nos quedamos así por un largo tiempo. 2 personas rotas. 2 personas solas. 2 personas que habían encontrado consuelo en el dolor del otro. Y ahora teníamos la bendición de una mujer muerta para atrevernos a sentir algo más. Elda, dijo Moisés con voz ronca. Hay algo que necesito decirle. Yo negué con la cabeza. No. Déjeme hablar primero. Porque si no lo digo ahora nunca lo haré. Y Eloísa tiene razón. No quiero más arrepentimientos. Tomé su mano. La mano vieja y arrugada de un hombre que había esperado toda una vida. Me he enamorado de usted. No de la forma en que amé a Eloísa. Eso fue fuego. Pasión. Tormenta. Esto es diferente. Es más suave. Más tranquilo. Pero no menos real. No menos importante. Moisés apretó mi mano. Yo también, dijo. Pensé que no podría amar a nadie más después de ella. Pensé que mi corazón había sido enterrado con Eloísa. Pero usted me demostró que estaba equivocado. Me enseñó que el corazón puede amar más de una vez. De diferentes formas. Y que está bien. Que no es traición. Que es solo vida. Vida siguiendo su curso natural. Nos acercamos el uno al otro. Y allí, en el mismo lugar donde Eloísa y Moisés se habían amado 40 años atrás, nos besamos. No fue un beso desesperado. No fue pasión desbordada. Fue ternura. Fue comprensión. Fue 2 almas cansadas encontrando refugio la una en la otra. Fue perfecto. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Sonrisas tímidas. Como adolescentes experimentando su primer amor. Porque de alguna forma eso era exactamente lo que éramos. 2 personas mayores viviendo algo nuevo. Algo que nunca habían experimentado así. Algo que valía cada año de espera.
Cada año de soledad. Cada año de dolor. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Moisés miró el horizonte. Ese horizonte que había mirado durante 40 años esperando algo que finalmente había llegado. Vivimos, dijo simplemente. Vivimos todo lo que nos quede. Sin miedo. Sin culpa. Solo vivimos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los siguientes meses fueron como un sueño del que no quería despertar. Moisés y yo seguimos viéndonos cada domingo en el mirador. Pero ahora también nos veíamos entre semana. Él bajaba al pueblo y pasábamos las tardes juntos. Tomábamos café en mi patio. Caminábamos por el parque. Íbamos al cine como dos jóvenes en su primera cita. Y cada momento se sentía precioso. Cada momento se sentía robado al tiempo que habíamos desperdiciado estando solos. La primera vez que Moisés vino a mi casa, se quedó parado en la entrada mirando todo con curiosidad. Es un lugar acogedor, dijo. Se siente como usted. Cálido. Tranquilo. Lleno de vida escondida esperando salir. Preparé café y nos sentamos en la sala. Hablamos durante horas. De todo y de nada. De nuestras vidas pasadas. De nuestros miedos. De nuestras esperanzas para el tiempo que nos quedaba. Le conté más sobre mi esposo. Sobre cómo había sido un buen hombre pero distante. Sobre cómo nuestro matrimonio había sido más una sociedad que un romance. Nos cuidamos el uno al otro, le dije. Criamos a nuestros hijos. Construimos una vida estable. Pero nunca hubo esa chispa. Esa conexión profunda. Y durante años pensé que eso era normal. Que así era el matrimonio. Pero ahora me doy cuenta de que estaba conformándome. Moisés me escuchó sin juzgar. No creo que se estuviera conformando, dijo. Creo que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. No todos recibimos el mismo tipo de amor. Y no todos sabemos que existe algo diferente hasta que lo experimentamos. Usted fue una buena esposa. Una buena madre. Eso cuenta. Eso importa. Y ahora está teniendo una segunda oportunidad. No muchas personas tienen esa suerte. Tenía razón. No muchas personas a nuestra edad tienen una segunda oportunidad al amor. La mayoría se resigna. Se acomoda en la soledad o en matrimonios muertos. Pero nosotros habíamos encontrado algo diferente. Algo inesperado. Y no íbamos a desperdiciar ni un segundo de ello. Empecé a presentarle a mis vecinos. Al principio con cierta vergüenza. No sabía cómo explicar quién era él. Mi novio sonaba ridículo a los 63 años. Mi amigo sonaba demasiado casual para lo que sentíamos. Al final simplemente decía este es Moisés. Y dejaba que ellos sacaran sus propias conclusiones. La mayoría sonreían con complicidad. Algunos se sorprendían. Pero nadie juzgaba. O si lo hacían, no me importaba. Una tarde, Marlene vino a visitarme sin avisar. Tocó la puerta justo cuando Moisés y yo estábamos en el patio. Abrí y su rostro mostró sorpresa al ver a un hombre desconocido en mi casa. Marlene, dije, hay alguien que quiero que conozcas. Pasamos al patio. Moisés se puso de pie. Y cuando Marlene lo vio, su rostro cambió. Primero confusión. Luego reconocimiento. Luego lágrimas. Usted es Moisés, dijo con voz quebrada. El Moisés de mi madre. Él asintió. Yo soy. Y usted debe ser Marlene. Su madre habló mucho de usted. Me dijo que era una buena hija. Que la cuidó hasta el final. Marlene se llevó las manos a la boca. No puedo creer que estén juntos. Mi madre. Ella quería esto. Ella lo planeó todo. Nos sentamos los tres y les conté la historia completa. Cómo había encontrado la dirección en el GPS. Cómo había subido a la montaña. Cómo conocí a Moisés y escuché su historia. Cómo habíamos empezado a vernos cada domingo. Y cómo eventualmente nos habíamos enamorado. Marlene lloraba mientras escuchaba. Cuando terminé, se levantó y abrazó a Moisés. Gracias, le dijo. Gracias por hacer feliz a mi madre en sus últimos meses. Gracias por amarla como se merecía. Y gracias por permitirle a Elda ser parte de esto. Mi madre habría estado tan feliz de saber que ustedes se encontraron. Que su historia tuvo este final.
Moisés también lloraba. Su madre fue el amor de mi vida, dijo. Pero Elda es mi segunda oportunidad. Y voy a honrar a ambas amándola bien. Después de esa tarde, Marlene se convirtió en nuestra mayor aliada. Nos invitaba a comer con ella y mi hijo. Al principio mi hijo estaba confundido. Incómodo incluso. Mamá, me dijo en privado, ¿estás segura de esto? ¿Eres feliz? Lo miré a los ojos. Más feliz de lo que he sido en años, mijo. Moisés me hace sentir viva de nuevo. Me hace recordar que todavía hay tiempo para experimentar cosas nuevas. Para sentir cosas que creí que ya no sentiría. Mi hijo respiró hondo. Entonces me alegro por ti, mamá. Te mereces ser feliz. Y si él te hace feliz, entonces tiene mi bendición. Esas palabras significaron más de lo que él podría imaginar. No necesitaba su permiso. Pero sí necesitaba saber que él entendía. Que apoyaba. Que no me juzgaba por elegir vivir de nuevo en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Los domingos en el mirador se volvieron sagrados. Ya no íbamos solo a recordar. Íbamos a crear nuevos recuerdos. Llevábamos comida. Nos quedábamos horas hablando. Planeando viajes pequeños que queríamos hacer. Lugares que queríamos visitar. Cosas que queríamos experimentar juntos. No teníamos 20 años. No teníamos la energía de la juventud. Pero teníamos algo mejor. Teníamos la sabiduría de saber que el tiempo era precioso. Que cada momento contaba. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde nuestro lugar favorito, Moisés me tomó la mano. Elda, dijo, he estado pensando en algo. Quiero que se mude conmigo. O yo me mudo con usted. No quiero seguir desperdiciando días. Quiero despertar a su lado. Quiero tomar café con usted cada mañana. Quiero compartir mi vida con usted todo el tiempo que nos quede. Mi corazón se aceleró. Era una propuesta aterradora. Vivir juntos. A nuestra edad. Con nuestras costumbres arraigadas. Con nuestras manías. Pero también era emocionante. Era la promesa de no estar más sola. De tener compañía constante. De construir algo juntos en el tiempo que nos quedaba. Sí, dije sin pensarlo mucho. Sí quiero. Quiero despertar a su lado. Quiero compartir mi vida con usted. Decidimos que él se mudaría a mi casa. Era más grande. Más cómoda. Y estaba en el pueblo donde yo tenía todas mis cosas. Mis doctores. Mis lugares conocidos. Moisés no tenía problema con eso. Había vivido solo durante décadas. Cualquier lugar sería mejor si yo estaba ahí. Comenzamos a hacer planes. A imaginar cómo sería nuestra vida juntos. Y cada plan me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Mis hijos reaccionaron diferente. Mi hijo mayor estaba feliz por mí. Mi hija menor estaba escéptica. Mamá, me dijo por teléfono, apenas lo conoces. ¿Qué tal si resulta ser diferente cuando vivan juntos? ¿Qué tal si no funciona? Le dije que era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Que había pasado 5 años sin arriesgar nada. 5 años en una zona de confort que era más una prisión. Y que prefería intentarlo y fallar que quedarme preguntándome qué hubiera pasado. La mudanza fue simple. Moisés no tenía muchas cosas. Unas cajas de ropa. Algunos libros. Fotografías viejas. Y una caja especial que contenía todas las cartas que Eloísa le había escrito cuando eran jóvenes. Las que su familia le devolvió sin abrir, pero que él guardó por años. Me preguntó si me molestaba que las trajera. Si me hacía sentir incómoda que guardara esos recuerdos. No me molesta, le dije con honestidad. Eloísa fue parte importante de tu vida. No voy a pedirte que borres eso. No estoy compitiendo con su memoria. Estoy agradecida con ella. Porque su amor por ti y tu amor por ella me trajeron hasta aquí. Me enseñaron que el amor verdadero existe. Y me dieron la oportunidad de experimentarlo yo misma. Moisés me abrazó fuerte. No sé qué hice para merecerte, dijo. Pero gracias. Gracias por entender. Gracias por no tener miedo de un pasado que no puedo cambiar. La primera noche que Moisés durmió en mi casa fue extraña y maravillosa al mismo tiempo. Cenamos juntos. Vimos televisión. Y cuando llegó la hora de dormir,
Hubo un momento de torpeza. No habíamos hablado de dormir juntos, de compartir cama. Éramos mayores. Nuestros cuerpos no eran lo que fueron. Nuestras expectativas eran diferentes. Pero cuando apagamos las luces y nos acostamos, él simplemente me tomó de la mano. Y así nos quedamos dormidos, tomados de la mano como dos niños que tienen miedo de la oscuridad. Y fue perfecto, porque no necesitábamos más que eso. Solo necesitábamos saber que no estábamos solos, que había alguien ahí, alguien que nos entendía, alguien que nos aceptaba con todas nuestras heridas y nuestras cicatrices. Desperté en medio de la noche y lo miré dormir. Su respiración tranquila, su rostro relajado, y sentí una gratitud tan profunda que casi me dolía. Gratitud por haber seguido esa dirección en el GPS. Gratitud por haber sido lo suficientemente curiosa, lo suficientemente valiente. Gratitud por Eloísa y su último regalo. Y gratitud por este hombre que dormía a mi lado. Este hombre que me había enseñado que nunca es tarde para volver a vivir. Vivir con Moisés resultó ser más fácil de lo que imaginé. Nos acostumbramos el uno al otro con una naturalidad sorprendente. Él se levantaba temprano y preparaba el café. Yo hacía el desayuno. Pasábamos las mañanas leyendo el periódico juntos en el patio. Las tardes las dedicábamos a caminar por el vecindario o simplemente estar en casa disfrutando de la compañía del otro. Y las noches las pasábamos conversando hasta que el sueño nos vencía. No todo fue perfecto. Teníamos nuestras diferencias. Él era más ordenado que yo. Yo era más impulsiva que él. A veces discutíamos por cosas tontas. Por cómo doblar las toallas o a qué temperatura poner el aire acondicionado. Pero incluso esas discusiones tenían algo hermoso, porque significaban que estábamos construyendo una vida juntos, que estábamos aprendiendo a ceder, a negociar, a encontrar un punto medio. Una mañana, 2 meses después de que se mudara, Moisés se despertó tosiendo. Al principio no le di importancia. Era solo una tos. Probablemente un resfriado. Pero pasaron los días y la tos no mejoraba. Empeoraba. Se cansaba con facilidad. Perdió el apetito. Y una noche, mientras dormíamos, lo escuché luchar por respirar. Eso me asustó. A la mañana siguiente lo obligué a ir al doctor. Los estudios tomaron 2 semanas. 2 semanas de incertidumbre. De miedo silencioso. De noches sin dormir imaginando lo peor. Moisés trataba de mantener la calma, de actuar como si no pasara nada. Pero yo veía el miedo en sus ojos. Veía cómo miraba las cosas con más atención, como si estuviera memorizándolas, preparándose para despedirse. Cuando finalmente llegaron los resultados, el doctor nos dio la noticia con una delicadeza que solo hizo que doliera más. Cáncer de pulmón. Avanzado. Probablemente llevaba años desarrollándose sin síntomas. El tratamiento podría darle unos meses más. Tal vez 1 año. Pero era agresivo. Y a su edad, el cuerpo podría no soportar la quimioterapia. Tenía que decidir. Calidad de vida o cantidad de tiempo. Salimos del consultorio en silencio. Subimos al carro. Y nos quedamos ahí sentados sin decir nada. Finalmente, Moisés habló. No voy a hacer el tratamiento, dijo. No voy a pasar mis últimos meses sintiéndome peor de lo que ya me siento. Quiero vivir. De verdad vivir. Todo el tiempo que me quede. Quiero disfrutar cada día con usted sin estar enfermo y débil por las medicinas. Quería discutir. Quería convencerlo de que luchara. De que intentara cualquier cosa que pudiera darle más tiempo. Pero cuando lo miré a los ojos, entendí. Él había esperado toda una vida. Había sufrido 40 años de soledad. Y ahora que finalmente había encontrado paz, no iba a desperdiciar sus últimos meses en hospitales y tratamientos dolorosos. Iba a vivir. Y yo iba a estar a su lado. Está bien, dije tomando su mano. Lo haremos a tu manera. Viviremos cada día como si fuera un regalo. Porque lo es. Y cuando llegue el momento, estaré contigo. No estarás solo. Te lo prometo. Moisés apretó mi mano con lágrimas en los ojos. Gracias, Zelda. Gracias por entender.
Gracias por no obligarme a pelear una batalla que no quiero pelear. Gracias por simplemente estar aquí. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida. Sabiendo que el tiempo era limitado, cada momento se volvió precioso. Hicimos todas las cosas que habíamos planeado. Fuimos a la playa, algo que ninguno de los dos había hecho en años. Nos sentamos en la arena viendo el océano durante horas, sintiendo el sol en la piel, escuchando las olas, viviendo plenamente. Visitamos pueblos cercanos que ninguno conocía. Comimos en restaurantes nuevos. Probamos comidas que nunca habíamos probado. Compramos helado y lo comimos caminando por el parque como niños. Fuimos al teatro, al museo, a conciertos. Hicimos todo lo que el cuerpo de Moisés le permitía. Y cuando estaba demasiado cansado para salir, nos quedábamos en casa, viendo películas, leyendo, simplemente estando juntos. Cada domingo seguíamos subiendo al mirador, incluso cuando Moisés apenas podía caminar, incluso cuando tenía que detenerse cada pocos pasos para recuperar el aliento. Insistía en ir. Este lugar es sagrado, me decía. Aquí amé a Eloísa. Aquí te conocí. Aquí mi vida cobró sentido. Quiero venir hasta que ya no pueda. Y así lo hicimos. Hasta el último domingo que pudo subir. Ese día, sentados en nuestro lugar favorito, Moisés me dijo algo que nunca olvidaré. Elda, dijo, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Sí, amé a Eloísa con toda mi alma. Y sí, esperé por ella durante décadas. Pero lo que tengo contigo es diferente. Es real. Es presente. Es completo. Y no cambiaría un solo día de este tiempo juntos por nada en el mundo. Lloré cuando lo escuché decir eso. Porque yo sentía lo mismo. Estos meses con Moisés habían sido más significativos que años enteros de mi vida anterior. Me había enseñado a vivir de verdad. A sentir profundamente. A no tener miedo del amor solo porque viene con la posibilidad de pérdida. El amor siempre viene con esa posibilidad. Pero vale la pena. Siempre vale la pena. Llegó un punto en que Moisés ya no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo finalmente se estaba rindiendo. Contraté una enfermera para que viniera durante el día. Pero las noches eran mías. Me acostaba a su lado. Le sostenía la mano. Le hablaba de nuestros recuerdos. De las cosas que habíamos vivido juntos. Le leía sus libros favoritos. Le ponía música suave. Y él sonreía. Incluso en el dolor, sonreía. Una noche, Marlene vino a visitarnos. Trajo a mi hijo con ella. Se sentaron alrededor de la cama de Moisés. Y él les contó historias. De su juventud. De Eloísa. De cómo había conocido a su suegra muerta. De cómo ella había sido el amor de su vida, pero yo había sido su redención. Mi hijo lloró. No sabía que los hombres de casi 80 años podían amar así. Con tanta intensidad. Con tanta pureza. Antes de irse, mi hijo me abrazó. Mamá, me dijo, lamento haber dudado de esto. Lamento no haber entendido desde el principio. Lo que tienen ustedes es especial. Es raro. Y me siento afortunado de haberlo presenciado. Me enseñó que nunca es tarde para el amor. Que nunca hay que darse por vencido. Esas palabras me dieron paz. Porque significaban que lo que Moisés y yo compartíamos no solo nos había cambiado a nosotros. Había tocado a otros también. La última semana fue la más difícil. Moisés dormía la mayor parte del tiempo. Cuando estaba despierto, apenas podía hablar. Pero sus ojos decían todo. Cuando me miraba, veía gratitud, amor, paz. Y yo trataba de devolverle esa misma mirada. De decirle sin palabras que había valido la pena. Que lo volvería a hacer. Que no me arrepentía de nada. La última noche, me acosté junto a él como siempre. Le susurré al oído. Te amo, Moisés. Gracias por enseñarme a vivir de nuevo. Gracias por mostrarme que el amor puede llegar en cualquier momento. A cualquier edad. Gracias por elegirme. Él apretó débilmente mi mano. Y con un esfuerzo que debió costarle todo, murmuró. Elda. Mi Elda. Hasta pronto. Se quedó dormido con su mano en la mía.
y en algún momento de la madrugada, su respiración se detuvo. Fue tranquilo, pacífico, sin dolor. Me quedé ahí acostada junto a él hasta que salió el sol, llorando, agradeciéndole, despidiéndome. Y cuando finalmente me levanté, supe que había cambiado para siempre, que nunca volvería a ser la mujer vacía que era antes. Porque Moisés me había enseñado algo invaluable. Me había enseñado que vivir vale la pena. Siempre. El funeral fue pequeño, íntimo. Solo la gente que realmente lo conocía. Marlene habló. Mi hijo habló. Y yo también hablé. Les conté a todos cómo un GPS con una dirección misteriosa me había llevado al amor de mi vida. Como una mujer muerta había conspirado desde el más allá para unir a dos almas solitarias. Como Moisés me había salvado sin siquiera saberlo. Y como nuestro tiempo juntos, aunque breve, había sido suficiente. Había sido todo. Después del funeral, Marlene me dio algo. Una carta. Era de Moisés. La había escrito semanas antes de morir y le había pedido que me la entregara después. Con manos temblorosas, la abrí. Y leí sus últimas palabras para mí. Palabras de amor. De gratitud. De esperanza. Y en la última línea, una petición. Sigue viviendo, Elda. No por mí. Por ti. Porque mereces cada día de felicidad que puedas encontrar. Y porque ahora sabes cómo. Te amo. Siempre. Los primeros días después de la muerte de Moisés fueron los más oscuros. Me despertaba esperando verlo a mi lado y encontraba la cama vacía. Preparaba café para dos por costumbre, y luego recordaba que estaba sola de nuevo. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Y por un momento, temí volver a caer en ese vacío en el que había vivido durante 5 años. Ese lugar donde solo existía sin vivir realmente. Pero algo era diferente esta vez. El dolor que sentía no era el mismo dolor sordo y gris que había sentido cuando murió mi esposo. Este dolor era agudo, intenso, vivo. Y aunque dolía, también me recordaba que había amado, que había sentido, que había vivido algo real y profundo. Y eso, de alguna forma extraña, me daba consuelo. Porque significaba que Moisés había dejado una marca en mí. Una marca que nunca se borraría. Marlene venía a verme cada 2 días. Me traía comida. Se sentaba conmigo. Me dejaba llorar sin tratar de consolarme con palabras vacías. Solo estaba ahí. Y su presencia era suficiente. Un día me trajo una caja. Esto estaba en las cosas de mi madre, me dijo. Creo que querrás verlo. Abrí la caja y dentro encontré un álbum de fotos. Fotos de Eloísa y Moisés cuando eran jóvenes. En el mirador. Sonriendo. Abrazados. Enamorados. Lloré viendo esas fotos. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de gratitud. Porque esas imágenes me mostraban algo hermoso. Me mostraban que el amor de ellos había sido real. Que había valido la pena. Y que aunque no pudieron estar juntos, aunque la vida los separó durante décadas, al final se encontraron de nuevo. Y ese final, aunque breve, había sido suficiente. Había sido todo lo que necesitaban. En la última página del álbum había una foto diferente. Era reciente. Eloísa y Moisés en el mirador. Ambos viejos. Ambos cansados. Pero con las mismas sonrisas que tenían en las fotos de juventud. Marlene me dijo que ella había tomado esa foto el último día que su madre vio a Moisés. El día de la despedida. Y verlos así, juntos una última vez, me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Pasaron semanas. Luego meses. El dolor no desapareció, pero se volvió más manejable. Aprendí a vivir con él. A llevarlo como parte de mí. Y poco a poco, empecé a salir de nuevo. A caminar por el parque. A tomar café con vecinos. A aceptar invitaciones que antes habría rechazado. Porque recordaba la carta de Moisés. Su petición de que siguiera viviendo. Y no iba a decepcionarlo. Un domingo, 6 meses después de su muerte, tomé las llaves del carro. El mismo carro que había comprado de Eloísa. El mismo carro que tenía esa dirección misteriosa que había cambiado mi vida. Y conduje hasta el mirador. No había ido desde que Moisés murió.
Tenía miedo de que fuera demasiado doloroso. Pero algo me llamaba a ese lugar. Algo me decía que era tiempo de volver. Cuando llegué, el lugar estaba exactamente como lo recordaba. La baranda de madera, los árboles altos, el horizonte infinito. Me acerqué al lugar donde Moisés solía pararse, donde había esperado durante 40 años, donde me había contado su historia, donde nos habíamos enamorado. Y me quedé ahí parada, sintiendo el viento en mi rostro, escuchando el silencio de la montaña. «Hola Moisés», dije en voz alta. «Hola Eloísa. Gracias. Gracias por todo. Gracias por enseñarme que el amor existe, que vale la pena arriesgarse, que nunca es tarde». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero estaba sonriendo, porque sabía que donde sea que estuvieran, finalmente estaban juntos, finalmente libres, finalmente en paz. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde Moisés y yo nos habíamos sentado tantas veces, y saqué un cuaderno de mi bolsa. Había empezado a escribir, a documentar nuestra historia, la historia de cómo una dirección en un GPS me llevó al amor, cómo dos personas solitarias se encontraron en el lugar menos esperado, cómo aprendimos que nunca es tarde para volver a vivir. Escribía por mí, para procesar, para recordar, pero también escribía con la esperanza de que alguien más lo leyera algún día, alguien que estuviera perdido como yo estuve, alguien que necesitara saber que siempre hay esperanza. Pasé horas ahí arriba ese día, escribiendo, recordando, llorando y riendo al mismo tiempo. Y cuando el sol empezó a bajar, cerré el cuaderno, me puse de pie, y le hablé al horizonte una última vez. «Voy a vivir, Moisés, como me pediste. Voy a vivir cada día que me quede. Por mí, por ti, por Eloísa, por todos los que no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos». Bajé de la montaña con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Y cuando llegué a casa, en lugar de encerrarme, salí. Caminé por el vecindario. Saludé a la gente. Acepté una invitación de una vecina para cenar. Y esa noche, por primera vez desde que Moisés murió, me fui a dormir sin ese peso aplastante en el pecho. Me fui a dormir con esperanza. Los meses siguientes fueron de transformación. Me uní a un club de lectura. Empecé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Viajé sola por primera vez en mi vida. Fui a la ciudad donde nació Eloísa. Visité los lugares que ella y Moisés habían amado. Y en cada lugar, sentía su presencia. Sentía que me estaban guiando, animándome a seguir adelante. Conocí gente nueva. Hice amigas. Mujeres de mi edad que también estaban aprendiendo a vivir de nuevo después de pérdidas. Nos juntábamos los jueves para tomar té y compartir historias. Y yo les contaba la mía. La historia del GPS, del mirador, de Moisés y Eloísa. Y todas lloraban. Todas me decían que era la historia más hermosa que habían escuchado, que les daba esperanza, que les recordaba que nunca es tarde. Un año después de la muerte de Moisés, volví al mirador. Esta vez no fui sola. Llevé a Marlene. Llevé a mis hijos. Llevé a mis amigas del club de lectura. Y ahí, frente a ese horizonte infinito, leí en voz alta la historia completa. Todo lo que había escrito. Todo lo que había vivido. Y cuando terminé, todos estaban llorando. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de esperanza. De inspiración. De gratitud. Marlene me abrazó fuerte. «Gracias, Elda», me dijo. «Gracias por amar a Moisés. Gracias por honrar la memoria de mi madre. Gracias por demostrar que el amor no tiene edad. Que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mi hijo también me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo. «Me enseñaste más en estos últimos 2 años que en toda mi vida. Me enseñaste a ser valiente, a no tener miedo de sentir, a vivir de verdad». Esas palabras me llenaron de una alegría profunda, porque significaban que mi historia no solo me había cambiado a mí, había tocado a otros, había inspirado, había enseñado. Y eso era exactamente lo que Eloísa había querido. Por eso había dejado esa dirección en el GPS.
No solo para que Moisés supiera que lo amó hasta el final, sino para crear una cadena de amor, de esperanza, de transformación. Hoy tengo 65 años. Han pasado 2 años desde que compré ese carro. 2 años desde que seguí mi curiosidad hasta una montaña. 2 años desde que conocí a Moisés. Y aunque él ya no está, su impacto en mi vida sigue siendo inmenso. Me cambió. Me salvó. Me enseñó a vivir. Ya no soy la mujer vacía que solo existía. Ahora soy alguien que vive plenamente, que siente profundamente, que no tiene miedo de arriesgarse, que sabe que el amor puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad, de cualquier forma, y que siempre, siempre vale la pena. Sigo subiendo al mirador cada domingo. Es mi ritual, mi forma de honrar a Moisés y a Eloísa, mi forma de recordarme a mí misma que debo seguir viviendo. Y cada vez que estoy ahí arriba, mirando ese horizonte infinito, siento que ellos están conmigo, guiándome, protegiéndome, recordándome que la vida es un regalo, que cada día cuenta, que nunca es tarde. Y si pudiera darle un consejo a alguien que esté leyendo esto, a alguien que se sienta perdido, vacío, resignado, le diría esto: sigue tu curiosidad, atrévete a explorar, atrévete a sentir, porque nunca sabes a dónde te puede llevar una simple dirección guardada en un GPS. Nunca sabes qué historia está esperando por ti al final del camino. Nunca sabes cuándo la vida te va a dar una segunda oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegue, tómala. No tengas miedo. No dudes. No te conformes con solo existir. Vive. Vive con todo. Vive sin arrepentimientos. Porque al final, lo único que importa es el amor que diste y el amor que recibiste. Las experiencias que viviste. Las personas que tocaste. Y los momentos que te atreviste a sentir plenamente. Esta fue mi historia. La historia de cómo una dirección misteriosa me llevó al amor. Me llevó a mí misma. Me llevó a la vida que debí estar viviendo todo el tiempo. Y espero que mi historia te inspire a buscar la tuya. A seguir tu propio camino. A atreverte a vivir de verdad. Porque todos merecemos esa oportunidad. Todos merecemos amor. Todos merecemos sentirnos vivos. Sin importar la edad. Sin importar el pasado. Sin importar nada. Nunca es tarde. Recuérdalo. Nunca es tarde.